Bueno, en esta parte vamos a ver algunas propiedades de los logaritmos, ¿sí? Por ejemplo, la primera propiedad que vamos a ver va a ser que si nosotros tenemos el logaritmo de a por b en base c, eso va a ser igual al logaritmo de a en base c más el logaritmo de b en base c. Esa es la primera propiedad que vamos a tener. Si tenemos una multiplicación, el logaritmo de un producto se va a transformar, ¿sí?, en la suma de dos logaritmos. La segunda propiedad que vamos a ver es el de la división. Si yo tengo el logaritmo de un cociente, a sobre b, en base c, ese es igual al logaritmo de a en base c, menos el logaritmo de b en base c. ¿Sí? Si es división, es menos. Podemos seguir. Tercera propiedad. Logaritmo de una potencia. Si yo tengo el logaritmo de a elevado a la n en base b, supongamos, eso va a ser igual a n por el logaritmo de a en base b. O sea que la potencia, esta, en el argumento del logaritmo, el exponente baja adelante multiplicando, ¿sí?, al logaritmo. Cuarta propiedad. Logaritmo de una raíz, enésima. Raíz enésima de a. Eso va a ser igual a 1 sobre n, o sea, el índice de la raíz pasa debajo de un 1, ahí acá adelante, y acá va a quedar el logaritmo de a en base b. ¿Sí? Esto se desprende de la potencia, pero bueno, si aparece una potencia, el índice pasa multiplicando, y si aparece una raíz, el índice de la raíz pasa, ¿sí?, como fracción, 1 sobre el índice justamente de la raíz. Y la última propiedad que vamos a ver va a ser el cambio de base. Quinta propiedad, cambio de base, que es, si yo tengo el logaritmo de a en base b, y a este logaritmo le quiero cambiar la base, me va a quedar logaritmo de a dividido el logaritmo de b. ¿Qué base van a quedar estos logaritmos? Bueno, la base que yo elija. En este caso vamos a ponerle c, eso va a ser el cambio de base. Si yo quiero cambiar la base a un logaritmo, aplico esta propiedad, haciendo un cambio de base. Bueno, esas son las 5 propiedades que se van a usar para resolver los ejercicios que tienen ahí en la guía y los que vamos a ver en algún futuro. Entonces, esas propiedades nos van a servir para resolver distintos tipos de ejercicios donde tengamos que aplicarlas. Por ejemplo, en la guía ustedes tienen un ejercicio que dice, sabiendo que el logaritmo de 5 en base 2 es aproximadamente 2,3, calcular, aplicando propiedades, el logaritmo de 10 en base 2. Y hay que resolver este logaritmo sin usar calculadora, aplicando propiedades. Bueno, entonces, ¿cuál es la forma de resolver esto? Primero, lo que tendría que hacer yo es tratar de escribir este 10 usando el 5 y el 2. ¿Hay una forma de escribir el 10 usando el 5 y el 2? Sí. En vez de poner 10, voy a escribir 5 por 2. La idea de escribir este número de acá, es usando multiplicación, división o potencia o raíz, ¿sí?, esas operaciones, más y menos no. ¿Por qué? Porque acá yo ahora puedo aplicar una propiedad. Yo ahora puedo decir, como si está multiplicando esto, voy a usar la operación de la multiplicación, que es esta que está acá.
logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Entonces, esa multiplicación la voy a usar. Y me va a quedar así. Me va a quedar logaritmo de 5 en base 2 más, porque es por, logaritmo de 2 en base 2. ¿Sí? Como es por, queda más. ¿A qué es igual esto? Y bueno, si ya pude aplicar las propiedades, ya pude separar en dos logaritmos esto. El logaritmo de 5 en base 2 es 2,3. Esto es 2,3. Más, y esto, el logaritmo 2 en base 2, cuando el argumento y la base del logaritmo son iguales, ese logaritmo vale 1. ¿Sí? 2 elevado a ¿qué me da 2? A la 1. Me da 1. Ahí no hace falta usar calculadora para resolver eso. Entonces 2,3 más 1, 3,3. Ese sería el resultado de este ejercicio. Ahí terminaría el ejercicio. Ahora tengo un logaritmo que es distinta la base al dato que yo tenía de entrada. Este es el dato que yo tengo de entrada. Bueno, tengo una base ahora distinta. Entonces es recomendable primero cambiar la base. Para cambiar la base tengo que usar la última propiedad. La propiedad 5, logaritmo de A en base B. ¿Cómo se cambia la base? Se hace el logaritmo de A dividido el logaritmo de la base, y a esos logaritmos le pongo yo la base que quiera. Entonces, a este logaritmo le voy a cambiar la base. Voy a escribir logaritmo de 2 dividido logaritmo log de 5. ¿Qué base le voy a poner a estos logaritmos? Le voy a poner base 2. Base 2, base 2. Acá no hace falta aplicar ninguna otra propiedad más, porque esto ya queda definido. Logaritmo 2 en base 2 es 1. Y este logaritmo de 5 en base 2 es 2,3. Acá directamente lo reemplazamos por el valor. ¿Sí? Si haría falta aplicar otra propiedad, lo aplicaríamos. Y 1 dividido 2,3, eso es 0,43. Y ahí terminaría el ejercicio. Otro tipo de ejercicio son los ejercicios donde aparecen de dato dos logaritmos. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que tengo el logaritmo de 20 en base 3 y eso me dice que es aproximadamente 2,72 y nos da de dato también el logaritmo de 5 en base 3 y eso es igual a aproximadamente 1,46. Bueno, a partir de estos datos que nos da el ejercicio, nos dice que tenemos que resolver un ejercicio como este. A ver, tenemos logaritmo 4500 y la base de este logaritmo es 675. Bueno, lo primero que hay que advertir es que los datos que tenemos, la base de estos logaritmos es 3 y la base es 675. Así que lo primero que hay que hacer es cambiar la base, llevarlo a base 3, como los datos que tenemos nosotros. Entonces, para cambiar la base de este logaritmo, lo que vamos a hacer es escribirlo así. Era logaritmo de 4500, logaritmo de 4500, vamos a hacer este ser un poquito más cerca, 4500, dividido logaritmo de 675, ¿En qué base dijimos? En base 3, porque es el dato que tenemos nosotros. Los dos en base 3. Entonces, una vez que hicimos el cambio de base, ¿sí? Que este lo llamamos a base 3, ahí lo que recomiendo hacer en estos ejemplos, en estos ejercicios, es factorear estos números. Pero no con factores primos como factorean ustedes los números para escribirlos factoriados, sino lo que vamos a usar para factorear estos números son estos valores que están acá.
la base, que es 3, el 5 y los argumentos, ¿no?, de los logaritmos, el 5 y el 20. Entonces el 3, el 5 y el 20 son los que vamos a usar para factoriar estos números que están acá, el 4500 y 675. Entonces dijimos el 3, vamos a anotarlo acá, el 3 lo que vamos a usar, el 5 y el 20 para factoriar esos números. 4500, si lo quiero factoriar, tengo que ver por cuál de estos números que están acá es divisible. Se puede dividir por 20. Se puede dividir por 20 y da 225. Entonces lo divido por 20, 225. Ahora van a ver por qué estoy eligiendo estos números. O sea, acá. El 225 se puede dividir por 5 también. Me da 45, que también lo puedo dividir por 5, que me da 9. Al 9 lo puedo dividir por 3, que me da 3. Y al 3 lo puedo dividir por 3 y me va a quedar el resto 1. Y ahí termina. ¿Sí? Entonces, el 4500 se puede escribir como factor de estos números que están acá. O sea, el 4500 lo voy a escribir así. 4500 es igual a 20 por 5 al cuadrado, porque aparece dos veces, por 3 al cuadrado, porque aparece dos veces el 3. Ese es el 4500. Lo mismo vamos a hacer con el 675. Vamos a factoriar el 675. 675. Entonces empezamos a factoriar. Divido 5, me da 135. También se puede dividir por 5, que me da 27. El 27 lo puedo dividir por 3, me va a dar 9. El 9 lo puedo dividir por 3, que me da 3. Y el 3 lo divido por 3, que me da 1. O sea, el 675 lo podemos escribir como 5 al cuadrado por 3 al cubo, porque aparece 3 veces. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reemplazar el 4500 y el 675 por sus factorias. Entonces, 4500, entonces en vez de poner logaritmo de 4500, voy a poner logaritmo de, entre paréntesis, 20 por 5 por 3 al cuadrado. En base 3. En base 3. Dividido, esto es igual, ¿no? Esto sigue, esto que está acá, ¿no? Dividido, y el logaritmo de 675 también lo escribimos, ¿sí?, con los factores que hemos encontrado, que era 5 al cuadrado por 3 al cubo. Si ustedes hacen esta cuenta, obviamente va a dar 675 en base 3. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, acá sí hay que aplicar las propiedades. Tengo multiplicaciones y tengo potencias. Habíamos dicho que si hay una multiplicación va a quedar más. Y si tengo una potencia, ese número va a quedar adelante del logaritmo. Entonces tengo logaritmo de 20 en base 3. Logaritmo de 20 en base 3. Más, porque hay un por, logaritmo de 5 en base 3. Más, por este por de acá, este 2 lo voy a pasar adelante del logaritmo. Me va a quedar 2 logaritmo, la propiedad de la potencia estoy haciendo también ahí, de 3 en base 3, ese es el numerador. Vamos al denominador, vamos abajo. Tengo dos potencias y una multiplicación. Este 2 pasa delante del logaritmo, 2 logaritmo de 5 en base 3. Como tengo un por acá, va más. Y este 3 pasa delante del logaritmo. 3 por el logaritmo de 3 en base 3. ¿Qué queda por hacer acá?
acá lo que tengo que hacer es reemplazar cada logaritmo por lo que vale, ¿sí? Y bueno, algunos van a estar resueltos. Tengo el logaritmo de 20 en base 3, que eso lo teníamos de dato. El logaritmo de 20 en base 3 es 2,72 y el logaritmo de 5 en base 3 es 1,46. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar en esta parte. Entonces, vamos a hacerlo acá abajo. Esto dijimos que es 2,72 más logaritmo de 5 en base 3 es 1,46. Todo eso lo tenemos en los datos. Más 2 por este 2 que está acá. 2 por, cuando es igual el argumento y la base del logaritmo es 1. 2 por 1. Y acá tenemos 2 logaritmos de 5 en base 3. O sea, sería 2 por 1,46. Más 3 por 1. Y bueno, ¿esto qué es? Hacer la cuenta, ya está. Lo más difícil ya pasó. Hay que hacer esa cuenta. 2,72 más 1,46 más 2, porque 2 por 1 es 2. 6,18. Estoy equivocando. 6,18 dividido 2 por 1,46 más 3. 5,92. Y hacemos la división y nos va a dar el resultado. O sea, 6,18 dividido 5,92, que es 1,04. Y eso es lo que da el logaritmo ese, aplicando las propiedades. ¿Sí? Entonces, hay que aprenderse estas propiedades para después poder aplicarlas en los ejercicios. Acá, ¿qué propiedad usamos acá? Usamos la de la multiplicación, la de la potencia, ¿sí? Puede aparecer una raíz, puede aparecer, ¿sí?, un cambio de base, hicimos primero, ¿sí? Cambiamos la base del logaritmo y resolvimos. Una vez que tenemos todos los logaritmos separados, recién ahí reemplazamos por lo que vale cada logaritmo.